pero resucitado al tercer día. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Diga conmigo: locura. La predicación es locura, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¡Aleluya! Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por ese mensaje glorioso que tenemos registrado en tus escrituras. Señor, oramos que tu Espíritu Santo este día pueda hacer que ese mensaje, esa palabra, esa locura de la cruz arda en nuestros corazones. Señor, para que nuestras mentes no vivan todavía sujetas a este mundo engañoso y perdido. Que a través de ese glorioso mensaje nuestros entendimientos sean libres, Señor, para poder percatarnos de tu verdad, la verdad que nos hace libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, lo hace con plena conciencia de que los corintios eran personas, era una sociedad muy interesante. Eran personas con niveles altos de influencia de la filosofía griega. Ustedes saben que la filosofía griega desde siempre, desde esos tiempos, ha tenido mucho auge, mucha influencia sobre las mentes de las personas. Hasta hoy en día, la filosofía griega sigue teniendo mucha influencia en nuestro mundo actual. ¿De dónde han salido los grandes pensadores filosóficos? Pues de la cultura griega. Ahí está Sócrates, Platón y bueno, tantos otros más que han salido de ahí. Entonces Pablo, que le escribe a la iglesia de los Corintios, lo hace con un pleno entendimiento y conciencia de que le estaba escribiendo a gente que tenía conocimiento intelectual, que tenía filosofía de vida. Eran personas muy influenciadas por la filosofía griega. Entonces Pablo, cuando escribe, empieza con esta frase: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, Pablo no llega a los corintios con un mensaje filosófico, no llega con un mensaje intelectual, llega con un mensaje que tiene su fundamento en un acto hermosísimo para nosotros los que creemos, pero que para los que lo analizan de acuerdo a la mente natural, probablemente sea una de las tragedias más grandes que se han vivido y de las injusticias más grandes que se hayan vivido. Y es la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, muchas personas no logran entender el cristianismo porque no logran entender ese acto de amor que Jesús hizo en la cruz. La mayoría de las religiones apuntan a un éxito de su forma de pensamiento, a un éxito de fortaleza, y fundamentan su éxito en una fortaleza, en victorias, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros analizamos los fundamentos del cristianismo, lo vemos algo muy parecido a lo que usted vio en este video. Un hombre que decía ser el Hijo de Dios, que desde su nacimiento fue bastante controversial,
porque se dice a través de las escrituras que nace sin que su mamá, María, conociera un varón. ¿De dónde acá usted ha escuchado que una mujer puede dar a luz un hijo sin que ella haya conocido previamente a un hombre, haya tenido relaciones íntimas con un varón? Entonces inmediatamente la gente, cuando analiza eso, ¿usted cree eso? ¿Usted puede entender eso que la Biblia dice? Que Jesucristo nació, que vino a este mundo a través de una mujer llamada María, pero sin que ella haya tenido relaciones sexuales. Eso es una locura. Eso es una locura. Nunca antes en la historia se había oído algo así. Y hasta el momento nunca antes se ha vuelto a escuchar algo así. Entonces, a partir de ahí el cristianismo y el mensaje empieza a ser un mensaje controversial que nuestra mente natural no lo puede entender. De hecho, Pablo en el capítulo 2, versículo 14, le dice a los corintios que la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque todo lo que viene de Dios, dice Pablo, se tiene que entender espiritualmente. Entonces, el análisis de mi mente en cuanto a la fe cristiana esto es una locura. La mente natural, esto es una locura. Se nos dice de que Jesús, antes de ser hombre, ya era Dios, pero en una forma de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. O sea, Jesucristo, antes de existir humanamente, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, ya existía en forma de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia nos dice que este Dios eterno encarnó en la persona de Jesús. Y lo interesante es que no viene a este mundo de acuerdo a como lo pensaban los judíos en aquel tiempo, porque se hablaba en las profecías del Antiguo Testamento de un rey que iba a venir. Entonces, en la forma de la concepción del pensamiento de los judíos, era que su rey iba a venir. Ahora, ¿cómo viene un rey? ¿Cómo nace un rey? Un rey, cuando viene a esta tierra, bueno, nace en cuna de oro. Nace en un palacio real. Nace rodeado de soldados, de ejércitos. Por eso es que los judíos no lo pudieron entender. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy no puede entender que el rey de reyes no vino con vestimentas reales. No nació en un palacio, nació en un establo. No nació y no lo pusieron en una cuna de oro. Lo colocaron en un humilde y sencillo pesebre que armaron de una manera improvisada. No estaba rodeado de ejércitos, estaba rodeado de animalitos. Entonces, en el pensamiento natural uno dice: él es un rey. ¿De ese rey estás tratando de hablarme? Ese rey glorioso, nace en un pesebre, en un establo, rodeado de animales, en un lugar no muy agradable para que un bebé nazca. Yo no puedo creer en esa clase de rey. Porque para el entendimiento natural, un rey, pues vive en contexto de realeza, pero este rey era completamente diferente. Los judíos esperaban a un libertador. Y este libertador, en la mente y en la concepción del pensamiento judío, es que él iba a venir con ejércitos, que iba a empuñar espadas y que iba a traer, ¿verdad?, un ejército poderoso que iba a arrasar con todo el imperio romano que los tenía subyugados en este tiempo. Esperaban al gran libertador. Pero resulta que este libertador, cuando empieza su ministerio, a los más o menos 30 años de edad, sin usar una espada, lo único que usaba era la predicación del evangelio del reino de Dios. Y lo que él enseñaba, lo que Jesús enseña en su predicación, no tiene mucha coherencia con el pensamiento. No tiene mucha coherencia con la forma en que se conducían en ese tiempo y con la forma en la cual nos conducimos en ese tiempo. Por ejemplo, usted lee en el Evangelio según Mateo capítulo 5, el famoso Sermón del Monte. Un momento muy precioso donde Jesús
estaba enseñándole a sus discípulos, aparte, dice la Biblia. Y cuando les empezó a enseñar un mensaje que no estaban muy acostumbrados a escuchar. Era una enseñanza que la mente natural no podía entender ni digerir. Dice la Biblia, viendo la multitud, en Mateo 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué? Los pobres en espíritu. Dichosos, bienaventurados los que... No, espérame un momento. Para ser dichoso, alegre, feliz, hay que ser pobre en espíritu. ¿De acuerdo a Jesús? Sí. No logro entender eso. Eso no puede caber en mi mente porque yo tengo otra concepción y otra forma de vida. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué? ¿Bienaventurados los que lloran? Sí, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Espérate. A mí me han enseñado que para poder conquistar y tomar posesión y para tener éxito en la vida hay que ser atrevidos, hay que ser, y no importa a quién tengamos que pisotear, lo importante es que lleguemos a la meta, que lleguemos y alcancemos el éxito. Jesús dice, no, los mansos. ¿Sabe lo que es un manso? Sinónimo, y el ejemplo que Jesús dice es un caballo salvaje y un caballo amansado, un caballo manso. Entonces los caballos que relinchan y que patalean, caballos salvajes. Y Jesús usa este ejemplo, que la mansedumbre debe ser parte de la vida del cristiano. Y dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Qué? Alégrate y gózate cuando te están persiguiendo, cuando están hablando mal de ti, cuando te están calumniando, cuando están diciendo cosas que no son verdad de ti. Alégrate, dice Jesús. Aleluya. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este mensaje suena locura realmente. Yo no puedo entender lo que Jesús enseñaba cuando dice, si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. No tu amigo. No aquella persona que te cae bien. No, tu enemigo. Aquella persona que te calumnia. Aquella persona que habla mal de ti. Aquella persona que te desea el mal. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Porque siendo así, asco de fuego acumula sobre su cabeza. Si te quieren quitar la túnica, entrégales la túnica. Es más, dales también la capa. En otras palabras, ve una segunda milla con aquellos que están deseando tu mal. Aleluya. Cuando alguien te maldiga, no devuelvas con la misma moneda. No, devuelve bendición por maldición. Ora por aquellos que están maldiciéndote. Ora por aquellos que te persiguen. Ora por aquellos que te desean el mal. Ese mensaje es loco. Yo no puedo entender este mensaje con mi mente natural. Porque lo que yo quiero cuando alguien me hace daño es defenderme y es vengarme. ¿Sí o no? Si alguien te hace daño a ti, tú no te quieres quedar quieto, tranquilo. Tú quieres responder. Si alguien te pega en la mejilla izquierda, ponle también la derecha. ¿Usted haría eso, hermano? Si alguien te cachetea, ahora pégame aquí, por favor. ¿Tú harías eso?
El Cantinflas lo hace en una de sus películas. Es locura. Es locura. Es locura para la mente natural. Y cuando nosotros los cristianos que conocemos el mensaje del Evangelio de la cruz, actuamos de acuerdo a esta forma de vida como actuábamos antes en nuestra carne, entonces Jesucristo todavía no ha resucitado en nosotros. Entonces el Evangelio todavía no ha hecho un efecto en nuestras vidas. Ese mensaje loco del cual Pablo le predica a la iglesia de los Corintios todavía no ha penetrado lo más profundo de las entrañas de nuestro ser. Todavía estamos viviendo de acuerdo a las corrientes de este mundo. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida ejemplar. Fue una vida maravillosa. Y muchos de nosotros hemos sido cautivados por esa vida de Jesús. No porque Él era un rey que vino con vestimenta real y nació en un gran palacio, sino porque con su nacimiento nos enseñó una de las verdades más hermosas, que es que la verdadera identidad no radica en donde tú nazcas, en la ropa que tú vistas. La verdadera identidad como hijo de Dios está en esencia lo que tú eres por dentro. Y Jesús no perdió su identidad de rey porque nació en un establo. Jesús no perdió su identidad de rey porque nació en un pesebre. Jesús no perdió su identidad de rey porque nació rodeado de animalitos. Él siempre se consideró el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Caminó por esta tierra y sus ejemplos son maravillosos. ¡Qué líder! Tiene tanta humildad y nos ha enseñado tanta humildad como nuestro Maestro, como nuestro Señor. El ejemplo más maravilloso en cuanto al perdón, ¿quién nos lo enseñó? Jesucristo. Nos lo enseñó no solamente en una forma de darlo, pero también de recibirlo. Nos enseñó lo que es el verdadero perdón cuando una mujer pecadora viene a Él llorando. Es más, no viene, la traen a Él. Permítame ser un poco descriptivo. Era una mujer que habían encontrado en adulterio. Mi pregunta es, ¿por qué no trajeron al hombre también? ¿Por qué solo trajeron a la mujer? ¿Solo ella estaba adulterando? Debían de haber traído al hombre también. Desde ya ese tiempo ya existía el machismo. Pero trajeron a la mujer de las greñas del cabello y se la aventaron a los pies de Jesús. Y le dicen, maestro, la encontramos en adulterio. De acuerdo a la ley, esta mujer tiene que morir. Porque la Biblia dice, porque la ley dice, la ley de Moisés dice que todo aquel que adulterara ciertamente morirá. Y toda la gente venía con piedras en sus manos porque querían cumplir la ley de Moisés. Y querían apedrear a esa mujer que habían encontrado en adulterio. La Biblia dice que Jesús estaba escribiendo en tierra. Y cuando ve y cuando oye lo que le están diciendo, se pone de pie. Y dice una de las palabras más confrontadoras que usted y yo deberíamos de poner atención todos los días de nuestra vida. Si alguno de ustedes está limpio de pecado, entonces atrévase a tirar la primera piedra. Pero si no está limpio de pecado, mejor tire la piedra, porque esa piedra que hoy usted tiene en su mano es la piedra que posteriormente puede caer sobre su cabeza, porque usted y yo no somos limpios de pecado. Cuidado con el juicio personal, cuidado con el condenar a otras personas. Jesús enseñaba cosas como, antes de ir y ayudar a sacar la paja del ojo de tu hermano, primero quítate tu viga. ¿Qué mensaje más confrontador? ¡Qué mensaje tan poderoso que nos llama a la reflexión para no ponernos en una posición de juez y de condenar a los demás sin antes ver cómo estamos nosotros mismos? Jesús nos confronta con estos mensajes poderosísimos. Jesús nos confrontó cuando Él con su propia vida va rumbo al Calvario. Y desde su aprehensión, fue una aprehensión bastante fuerte, bastante dolorosa, porque en la preparación de la aprehensión
Iban a suceder algunos eventos que quedan marcados en la historia de la Biblia. Cuando uno de sus amigos, uno de los más íntimos, llega hasta él a darle un beso en su mejilla, que previamente lo había vendido por algunas cuantas monedas. Y cuando Jesús recibe el beso de su amigo, le dice en el original: amigo, con este beso me estás entregando. Pero lo impresionante es que Jesús no reacciona con dolor en ese momento y con enojo y con ira. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo si uno de nuestros más íntimos amigos nos traicionara? ¡Qué mal amigo eres! Y yo que pensé que eras mi amigo, y yo que puse mi confianza en ti, ¿cómo reaccionaríamos? Jesús solamente le dice: amigo, me estás entregando. Lo apresan, y mientras en el camino lo llevan al pretorio romano, lo van golpeando, lo van empujando, lo van abofeteando. Llega al pretorio romano. El pretorio romano era un lugar horrible, de un lugar de mucha sangre, un lugar de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho quebranto, de mucha injusticia. Ahí en el pretorio golpeaban, latigaban. En el pretorio hacían cosas, hoy en día diríamos, faltando el respeto a los derechos humanos. No respetaban los derechos humanos de las personas que llegaban al pretorio. Porque en el pretorio era donde supuestamente llegaban a los asesinos, a los asaltadores de camino, a aquellas personas que eran malas, que eran malvadas, como Barrabás. Y Jesús fue llevado al pretorio de los romanos como si fuera el peor de los asesinos, como si fuera el hombre más malo. Ahí en el pretorio le vendan sus ojos y con varas de caña empiezan a pegarle en su cabeza y le dicen: a ver, profetiza, varón de Dios, si eres profeta, dinos, ¿quién te golpeó? Significando con eso de que no solamente lo estaban, hoy en día se conoce el bullying, ¿verdad? Pero no era un bullying solamente físico, era un bullying emocional. Porque vendados los ojos, le pegaban. Eso se llama escarnio. Involucra estas dos clases de bullying, el emocional y el físico, cuando le pegaban. Ahí en el pretorio romano lo desnudaron por completo. Y por orden de Pilato empiezan a latigarlo. No, el látigo romano no era como un látigo que usted ve hoy en día. El látigo romano tenía una característica muy peculiar, muy singular. Era construido o era hecho en base a dientes de marfil, es decir, de los colmillos de los elefantes. De ahí hacían los picos que colocaban en el látigo. El soldado romano no latigaba así, latigaba así. Y cuando tiraba el látigo, todos esos dientes de marfil penetraban la piel de las personas que estaban siendo latigadas. Y cuando alaban el látigo, rasgaba la piel. Por eso la Biblia dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Lo único que se escuchaba de Jesús era su quebranto, era su lamento. Porque a Jesús le dolía lo que le estaban haciendo. No me diga que Él era Dios y que por lo consiguiente Él no sentía el dolor de aquellos latigazos. Él no sentía el dolor del abandono. Él no sentía el dolor de la traición. Él no sentía el dolor de aquella espina que fue incrustada en su sien. De cardo, espina de cardo. Característica de la espina que se da únicamente allá en el Medio Oriente, en el desierto de la meseta hebrea. Una espina de cardo, que en sus puntas, esta espina está curada, esta fue traída de allá. En sus puntas tenía cierta clase de veneno, de ponzoña.
Cuando esas espinas penetraron la sien del Señor Jesucristo, inmediatamente todo ese veneno empezó a esparcirse por todo su cuerpo, a tal grado que él empezó a inflamarse, a hincharse. Por eso dice Isaías capítulo 53, versículo 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se me hace muy interesante que la Biblia no dice llagas, dice llaga. Porque el cuerpo de Jesús era una llaga. Imagínate, hermano, 39 flagelos. Rasgado su piel completamente. Su cuerpo estaba desgarrado, despedazado. La ponzoña de la espina corriendo, inflamándole completamente su rostro y todo su cuerpo. Aparte de todos los golpes que le habían dado con vara de caña. ¡Qué espectáculo! ¡Qué dolor! Quiero, por favor, que me traigan a un soldado romano. Quiero ver a un soldado. ¿Cuántos quieren ver a un soldado romano? Tráigame a un soldado romano, por favor, si ya está listo. ¿Isaías qué? Isaías 53:5. Sal, soldado, no te van a tirar piedras. Me están poniendo el casco. Mientras el soldado sale, mire lo que dice Isaías. El soldado. Hermoso. ¡Yay! Párate aquí. Dale la cara a la multitud, por favor. El soldado romano era muy interesante. Obviamente ellos vivían a la orden que les daban sus superiores. El soldado romano tenía una capacidad de obediencia, eran entrenados, como lo son en los ejércitos, para someterse a las autoridades superiores. Esto es extra bíblico, pero dicen que algunos soldados romanos, cuando tenían a Jesús en el pretorio, sí que jugando con sus sentimientos y emociones, quitaban sus capas y le decían: si tú eres el rey, vive como rey. Le daban el escudo y la espada y le decían: toma, empuña la espada y pelea, porque tu mensaje al final de cuentas es un mensaje revolucionario. Dicen los extrabíblicos que Jesús rechazó la espada y rechazó el escudo romano, porque Él no había venido a pelear una batalla física, material. Él había venido a traer un mensaje espiritual que iba a ser el libertador de los corazones y las mentes de las personas. Amén. El soldado romano era en su forma muy típica de vivir. Eran personas que daban la vida el uno por otro. De hecho, en la característica del ejército romano, ellos cuando peleaban encogían sus brazos el uno por el otro. De tal manera, dice la historia, que cuando un soldado romano caía, no quedaba tirado en el suelo, porque como estaban entrelazados, brazo con brazo, lo arrastraban a un herido, pero no lo dejaban tirado. Y dice una historia extra bíblica que un soldado romano le dijo a Jesús: ¿dónde están los tuyos? Porque a nosotros nos han enseñado que cuando alguien está pasando un tiempo de padecimiento, eso es parte de nosotros también. Entonces le dijeron: ¿dónde están los tuyos? Porque no había nadie al lado de Jesús. Gracias. Démosle un aplauso a Dios. Pero ¿qué me dicen del maravilloso ejemplo cuando Jesús ya está en la cruz del Calvario? Siendo la exhibición pública de cuánta gente pasaba por el camino que entraba a la ciudad de Jerusalén.
Ustedes ven en las películas a Jesús crucificado y lo ven cubriendo un manto sus partes íntimas. De acuerdo a la historia, Jesús murió completamente desnudo en esa cruz. Fue exhibido públicamente. La gente pasaba por el camino y lo miraba y se mofaba y se burlaba de él y le decían: si tú pudiste salvar a otros, ¿por qué no te salvas tú mismo? Uno de los ladrones que estaba a su costado le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Aún aquellas personas que estaban a sus costados, aquella persona lo injuriaba. El otro le decía: ya, no lo molestes. Nosotros estamos aquí por castigo justo, pero este hombre es justo. Los soldados le habían quitado sus ropas. Y en sus ropas, en una forma de burlarse de él, se estaban jugando en suertes. Estaban jugándose la ropa. Es una forma de calumnia alta. No les importaba ver el dolor de aquel hombre clavado en esa cruz. No les importaba ver ese espectáculo de sangre, bañado de sangre, doloroso, con esa corona de espinas sobre sus sienes, con esos clavos atravesando sus manos y sus pies, en una forma donde él no podía ni siquiera respirar. De acuerdo a un diagnóstico médico probado científicamente, Jesús murió por asfixia, porque él no podía respirar. Él no podía respirar. Su forma de colocación en la cruz, con tanto derramamiento de sangre que ya había habido, él no podía respirar. Sus últimos suspiros en la cruz están relacionados con el amor y con el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz él dijo: deben de beber, tengo sed. Y no le dieron agua a beber, le dieron vinagre. Algunas personas dicen: porque esto le iba a ayudar a calmar su dolor. No, no era para eso. Era para hacerle más largo su tormento. El vinagre es un símbolo de amargura. Le resecó su paladar, a tal grado que cuando ya él está en sus últimos suspiros, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue en una forma de suspiro, porque ya no había aliento en él. Era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento, era tanto los golpes, era tanta la sangre derramada, era tanto todo lo que él había sufrido, que ya sus últimas palabras surgieron de lo más profundo de sus entrañas: Padre, complete la obra. La razón por la cual me enviaste a esta tierra se ha cumplido. Acompáñenme a Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53. Verso 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en él. ¿Sabe lo que significa eso? Estaba desconocido. No se podía distinguir su rostro por la hinchazón, por los golpes, por tanto vituperio. Isaías el profeta, 750 años antes de que Jesús viniera a la tierra, lo está visualizando y dice: no
No lo van a reconocer cuando esté ahí. No lo van a reconocer porque está desfigurado. No lo van a reconocer porque en sus mentes todavía tienen la concepción que es un rey. Pero no es un rey con corona de oro como la de los reyes de la tierra. Era un rey diferente. Era un rey con corona de espinas. Por eso la gente no logra entender hasta la fecha. ¿Cómo puedo yo tener a ese hombre como mi rey? Si míralo cómo muere en una cruz. No tiene una corona real. No tiene vestimentas reales. Es un pobre miserable. Así es como lo ve la mente natural. Con corona de espinas, no con corona real. No lo ve como un rey dictaminando juicio sobre la gente. Lo ve en el espíritu, se ve como un rey pidiendo perdón para la humanidad. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero la gente no puede ver eso. La gente no puede ver eso. Versículo 3 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó el quebranto, y nosotros escondimos de él el rostro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hermanos, probado científicamente. 39 latigazos, 39 enfermedades mayores, y de ahí derivan todas las demás. Cada latigazo representa una enfermedad que ya Jesús la llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario. Esa corona de cardo de espinas sobre su cabeza, una señal de la redención de la maldición de la espina de Génesis capítulo 3, donde el hombre fue maldecido por causa de tu pecado, y de ahora en adelante le dice Dios en Génesis capítulo 3 al hombre: por tu culpa ahora vendrá la maldición de la espina de cardo. Jesús toma la corona de espina de cardo y se la pone él mismo sobre su cabeza, diciendo: con esta corona de espinas yo te libero de la maldición del pecado y de la muerte. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Seguramente usted mismo en esta mañana, cuando estaba viendo ese video, que es una pequeña representación de todo lo que Jesús llevó e hizo por nosotros, seguramente usted se conmovió. Y al igual que mucha gente se conmueve en estos días y llora, pero después de esta Semana Santa vuelven a sus vidas comunes y normales, vuelven a su pecado. Alguien dijo: no vivas una Semana Santa, vive una vida santa. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Dios cargó en él su rebelión, su rebeldía, mi rebelión, mi rebeldía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y sus últimas palabras fueron estas: consumado es. ¿Quién quiere ese mensaje? ¿Quién quiere oír ese mensaje? Porque al igual que los corintios, muchos de nosotros tenemos en nuestra mente mucha filosofía. Y al igual que los corintios, en nuestras mentes hay mucho deseo de ver milagros, pero no tener al Dios que hace los milagros. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Mis amados, la salvación no está en un envoltorio de acuerdo a su filosofía humana. La salvación viene en un envoltorio loco y es expresada a través de una predicación loca, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio de la cruz. Y hoy en día muchos predicadores están tratando de domesticar este poder loco y están tratando de hacerlo un poquito más cuerdo, no tan loco como está ahí en la Biblia, para que la gente del siglo XXI lo pueda entender mejor. Y ahora este mensaje loco lo están tratando de colocar en un envoltorio un poquito más cuerdo, más científico, más elocuente, más de acuerdo a la filosofía nuestra. Y no se están dando cuenta que está perdiendo ese poder para salvación. Por eso es que hoy en día la gente ya no se salva. La gente se vuelve simpatizante de Jesús, pero no se convierte a Jesús. Porque este mensaje loco no logra penetrar el corazón y la mente de los individuos. Lo están bañando la mente con un mensaje muy caricaturizado de Jesús, donde únicamente resaltan los beneficios de la cruz, pero no resaltan las demandas del evangelio de la cruz. Todos nosotros queremos al Cristo de los milagros, pero no queremos al Dios de los milagros. Todos nosotros queremos las bendiciones materiales de Dios, queremos el oro y la plata, pero no queremos al Dios que da el oro y la plata. Todos nosotros, igual que los griegos, queremos que Dios nos sorprenda con filosofía, pero Pablo recuerda y dice que esas filosofías son huecas, son vanas, no te salvan. Lo único que salva es el reconocimiento que la salvación está encerrada en ese hombre que murió, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Mis amados, no todos los caminos te llevan al cielo, todos los caminos te podrán llevar a Dios, pero para el cielo únicamente hay un camino y es el camino a Jesucristo. Él lo dijo: yo soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es a través de la filosofía, no es a través del dogma, no es a través de la religión, es a través de la revelación del Hijo de Dios por el Espíritu en nuestras vidas. Y cuando este evangelio loco, cuando esta predicación loca, cuando este mensaje loco por el Espíritu de Santo logra penetrar nuestro corazón, nuestras vidas son transformadas y nunca más vuelven a ser las mismas. No, la filosofía no te cambia, pero este evangelio sí te cambia. El evangelio cambia a los borrachos, el evangelio cambia a las prostitutas, el evangelio perdona, el evangelio restaura, el evangelio te hace una persona nueva. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso no podemos vivir viviendo como vivíamos antes, porque Cristo nos remienda, Cristo nos hace nuevos. Cristo nos da un corazón sensible para Dios, quitando nuestro corazón de carne. Cuando este evangelio penetra nuestras vidas, este evangelio nos transforma radicalmente. Para poder tener las bendiciones de la crucifixión de Jesús, tenemos que ver las dos caras o los dos lados de la moneda. ¿Tienes una moneda? Cada moneda tiene dos lados, no solamente uno. Y para poder entender el valor de la moneda, tienes que ver a los dos lados de la moneda. El gran problema es que mucha gente está únicamente viendo un lado de la moneda, un lado del evangelio. Todos quieren a Dios como un Dios bueno. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les dé? Amén. Gracias. ¿Cuántos quieren que Dios les sane? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les dé? Todos queremos que Dios nos dé. ¿Y qué hay que hacer? Nada. No hay que hacer nada. Únicamente recibe. No, la salvación es por gracia, pero la vida cristiana tiene un precio. Por la salvación yo no puedo hacer nada, porque ya Cristo la compró. Gloria a Dios por eso. Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, es un regalo que viene de Dios. Pero mi caminar cristiano tiene un precio. Y Jesús enseñaba cosas como estas, y estoy terminando casi. Jesús decía cosas como estas: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Entonces hay una cruz
Queremos al Cristo de la cruz, pero no queremos la cruz de Cristo. Solo queremos un lado de la moneda, pero hay otro lado. Queremos el perdón que emana de la cruz, pero cuando nosotros nos piden que perdonemos, no queremos perdonar. Queremos al Cristo manso y humilde, pero cuando a nosotros nos toca ser mansos y humildes, no queremos ser mansos y humildes. Y nos comportamos más bien como esos caballos salvajes, esos caballos chúcaros, esos caballos indómitos. No queremos que nadie se suba sobre nosotros. ¡Ja! Y peleamos nuestros derechos, y peleamos nuestros derechos. Y ahí estamos haciendo protestas. Por eso muchos le llaman protestantes. Jesús no peleó sus derechos. Él no se defendió cuando lo calumniaba. Tú andabas con prostitutas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Si tú lo dices. Era chilango, si tú lo dices. Se me salió lo chilango. Perdón, hermano. No. Gusto de verlo, hermano, así. Gusto de verlo. Es que, no, la influencia chilanga es poderosa. Si tú lo dices. Si tú lo dices. No, pero eres tú. Y él únicamente atestiguando el Evangelio. Y para testimonio del Evangelio él dijo, mi reino no es de aquí. A ver, entendámoslo por el amor de Cristo. El reino de Dios no es de aquí. Por eso cuando tú te concentras en lo material y en el evangelio materialista, te estás perdiendo las bendiciones de la eternidad, porque tu mente se está concentrando en esta tierra por la cual pasas algunos años y piensas que esta es tu eternidad. No, es tu eternidad aquí. Tu eternidad está allá en los cielos, donde hay calles de oro, más de cristal, donde vamos a vivir a la luz de su resplandor, de su gloria. Mi reino, dijo él, no es de esta tierra. Claro, por eso es que no logran entender el reino de Dios. No logran entender. Y muchos predicadores falsos haciendo alarde de esta mitad del evangelio, sin enfatizar la otra parte del evangelio, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, decía Pablo, pero nosotros, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Si para algunos esto es tropezadero, yo no lo sé. Si para algunos otros es locura, yo no sé si usted me tilda como loco al enseñar estas cosas. No las enseño yo, están aquí en la Escritura. Pero si por esto me tilda de loco, bendita locura, porque es la locura que me salva. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles no locura, mas para los llamados por el Espíritu Santo, a aquellos a los cuales el Espíritu Santo les revela este mensaje, a los cuales el Espíritu Santo les da a conocer este mensaje, les dice Pablo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Termino con este pasaje. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio quiere, mi hermano? ¿Quiere el evangelio materialista? Prenda la televisión, ahí lo va a oír. ¿Quiere un evangelio carnal? Prenda la tele, lea libros o algo, ahí lo va a oír. Pero quiere el evangelio de la cruz, entonces vuelva a abrir su Biblia en su casa. Entonces vuelva a la senda antigua.
Entonces vuelva a ese libro que en muchas casas hoy en día está empolvado, porque los predicadores han cambiado, la gente ha cambiado a los predicadores modernos por la Biblia. No, es que él me explica bien la Biblia. ¿Por qué te explica bien la Biblia? Porque te dice que vas a ser rico. No, os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibiste, en el cual también persevera. El evangelio no solamente se te dio, ahora tienes que vivir en el evangelio. Y no solamente vivas en el evangelio, deja que el evangelio viva en ti, mi amado hermano, para que seas un cristiano espiritual y no carnal. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que se os ha predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra, si retenéis el evangelio de la locura, entonces sois salvos. Para aquellos que creen que la salvación no se puede perder, es controversial este pasaje. Porque para poder ser salvos hay que mantenernos en el camino. Si no, dice, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y dice Pablo, lo que asimismo recibí. Porque Pablo no fue testigo de la muerte, pasión, sepultura y resurrección de Cristo. Pablo no fue testigo como lo fue Pedro, Juan, Andrés, Santiago, etcétera, etcétera. Pedro no. Él se autoproclama como el apóstol injertado. Entonces Pablo está hablando de que él recibió este mensaje. ¿De quién lo recibió? En parte lo recibió cuando estuvo 15 días con los apóstoles cercanos a Jesús. Pedro, Juan, Santiago, Andrés. Pero el verdadero evangelio, Pablo lo recibió cuando aquel día estaba con algunas cartas en sus manos. Iba rumbo a Damasco con cartas que le habían otorgado los principales de las sinagogas para encarcelar a los cristianos. Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Pero en ese camino, hermanos, mientras él iba, sé que una luz resplandeciente vino sobre él. Y esa luz resplandeciente lo cegó. Y él cayó a tierra. Y estando en tierra dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué me está sucediendo? Y es que esto es lo que nos ha pasado a muchos. Cuando tenemos la revelación de la luz gloriosa del evangelio, cae nuestro ego, cae nuestro yo, caemos a tierra y nos damos cuenta que sin él ya no podemos seguir viviendo. Saulo de Tarso cae a tierra, Señor, ¿quién eres? Y Jesús se revela a este judío y le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Saulo, Saulo, dura cosa te atar cosas contra el aguijón. Ya no te sigas lastimando, no te sigas golpeando tú mismo, le dice Jesús. Ya no perseveres en tu camino de la crueldad, del oprobio. Ya no perseveres en el camino de la ley. Acepta mi gracia, Pablo. Saulo. Es maravilloso. Y hasta un poco contradictorio que este mensaje, esta luz, esta revelación que viene, este mensaje que viene a través de esta revelación, de esta luz, lo dejó ciego en sus ojos naturales. Pero este mismo mensaje, esta misma revelación, le quitó la venda de sus ojos espirituales. Ahí se cumple lo que dice Jesús. Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que con los dos ojos irte al infierno. Claro, él estuvo, de acuerdo al testimonio, ciego por algunos días. Con esto recordándole Jesús que ahora en este nuevo camino de la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo,
Ya él no iba a poder caminar de acuerdo a su conocimiento intelectual. Ya no iba a caminar de acuerdo a sus capacidades naturales. Ahora tenía que ser llevado por alguien más. Recordándonos de esa manera nosotros, que no podemos transitar el camino de la fe por nuestra propia fuerza. Necesitamos al auxiliador. Necesitamos al Espíritu Santo. Pablo es llevado a la casa de un hombre llamado Ananías. Ahí él, imponiendo las manos sobre él, Saulo recupera la vista. Recordándonos con esto, que los milagros son para nosotros, pero los milagros son el producto de una revelación del Cristo de los milagros. Así es que no son antes los milagros, primero es el Cristo de los milagros. Y ahí Saulo empieza una nueva caminata de vida. Nosotros creemos en un Cristo que murió, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y que su evangelio, el evangelio de la cruz, sigue nutriendo nuestro ser hasta el día de hoy. La resurrección de Jesús es el punto culminante. Es la base de nuestra fe. Gente se enfocó el día viernes en la pasión y muerte de Jesús. Gente se enfocó el día sábado en la sepultura de Jesús. Pero nosotros nos enfocamos en su muerte, en su sepultura, pero también nos enfocamos en su resurrección. Dele palmas al Rey. Por eso es que nuestra fe no está fundamentada en un Dios muerto. Nuestra fe está fundamentada en un Dios vivo. ¿Cuántos dicen gloria? Mi Cristo vive. Mi Cristo no está muerto. Mi Cristo está resucitado. Y ese Cristo vivo y resucitado sigue cambiando, transformando cada día lo más profundo de mi ser. Al grado que yo no puedo volver a ser la misma persona. No puedo. No puedo. Porque Dios me ha dado en Cristo Jesús ejemplos de transformación. Ejemplos de cómo vivir una vida agradable para Él. Ejemplos de cómo disfrutar sus bendiciones. Primeramente disfrutando a ese Dios que te da las bendiciones. Cuando recibes la bendición de Dios, pero no al Dios que te bendice, cuando tienes la bendición, es fácil que te vayas. Por eso hay mucha gente que se va de las iglesias. Llegan pobres y Dios los bendice porque dejaron de tomar, ¿verdad? Y algunas cosas y empiezan a enriquecerse. Pero luego el trabajo, el dinero, el dólar, el money, ya no los deja ir a la iglesia, ya no los deja orar, ya no los deja leer la Biblia, porque hay que hacer dinero. Ya no los deja estar con sus familias en casa, ya no hay tiempo para la familia, para irse al parque. ¿Realmente fue una bendición? ¿Realmente fue una bendición? Sí, a lo mejor fue una bendición que Dios te la dio, pero esa bendición no la supiste entender, porque no supiste entender al Dios que te estaba bendiciendo. Y te vas de casa a disfrutar tu herencia como un hijo pródigo. Y te olvidaste del Dios que te ha amado y te ha bendecido. Muchos han dejado casa. Muchos se han ido de casa porque recibieron alguna herencia. Y se les olvida que esa herencia se te puede terminar. Pero el Dios que te da la herencia nunca va a terminar. Por eso, abre tu corazón al Evangelio de la cruz. Para que la bendición no te aparte del Dios que te bendice. Y ten ambas cosas. Ten a Dios que te bendice y ten la bendición que Dios te quiere dar. Y la vas a disfrutar mucho mejor. Disfruta el milagro que Dios te da, pero no te olvides del Dios que hizo el milagro en tu vida.
Mira qué cosas, qué cosas. De 10 leprosos que Jesús sanó, uno solo se quedó, uno solo regresó. Y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están a los otros 9 que Dios sanó? ¿Dónde están aquellos que un día estuvieron en casa disfrutando las bendiciones de papá? Ahí andan otra vez afuera, pagando, emborrachándose, pecando, viviendo vidas miserables, viviendo vidas alejadas de la gracia de Dios, porque no supieron entender el mensaje de la cruz, porque no acapararon el mensaje de la cruz, porque Dios no se hizo carne en sus vidas. Esta tarde el Señor nos dice: vuelve a la senda antigua, vuelve, hijo, al mensaje de la cruz. Deja que esa pasión, muerte, pero también resurrección de Jesús se haga real en tu vida. Y te garantizo con la autoridad de la palabra de Dios que nunca vas a ser la misma persona. Nunca vas a poder hacer el mismo. Porque Dios te cambia. Porque Dios te hace nuevo.